La historia hebrea de Yeshua. Recuerden, hermanos, que el nombre por medio del cual su papá, su mamá, sus amigos, sus discípulos en el primer siglo conocieron al Mesías, que hoy, ¿verdad? Pues en el mundo entero se le conoce, su nombre se le llama Jesús. Bueno, originalmente, ¿verdad? Por su cultura, por su contexto, por sus costumbres, su nombre es Yeshua. Qué bendición saberlo, porque, ¿verdad? Pues hay bendición al pronunciar su nombre. Ok, ya tienen Juan 1:14. Si alguno de ustedes lo quiere leer. Bien, vamos a comenzar por mencionar que el Evangelio de Juan es un evangelio escrito en un nivel muy alto en la escritura hebrea. Por esto algunos han pensado que Juan, el escritor de este evangelio, era quizás levita, ¿sí? Era un levita, es decir, tenía un nivel de preparación muy bueno en cuanto al idioma hebreo y a la escritura. Entonces, ¿verdad? El evangelio de Juan se distingue de los otros tres evangelios porque el comienzo de su narración no es una narración normal o la conocida, ¿verdad? La típica por Mateo, Marcos y Lucas, sino él comienza enfocado o viendo otra perspectiva del Mesías. Y el verso 14 dice: y aquel verbo, dicho en hebreo, dabar, ¿verdad? El dabar, pues conocemos esta palabra mucho, ¿ok? O bueno, el verbo, estamos familiarizados también con la expresión logos en griego, dabar en hebreo, memra en arameo, ¿sí? Traducido, el verbo dice, aquel verbo fue hecho carne. Entonces, habitó, esta palabra que dice habitó, pues está relacionada con la palabra hizo su tabernáculo, ¿sí? Y esa palabra de que hizo su tabernáculo es la palabra Sukkot o Sukkah, hizo su lugar de habitación o su morada. Entonces, hermanos, por lo que la Biblia misma nos va narrando y nos va diciendo en los evangelios, el escritor del evangelio de Juan nos da una gran pista y una gran señal que confirma lo que vamos a ver en unos momentos acerca del nacimiento del Mesías, ¿ok? Dándonos a entender que la fecha y la época en la que él nació fue en la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Por eso en una traducción un poco más actualizada dice: y el dabar que el Eterno tenía en su seno se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Contemplamos su gloria, gloria como la del único en su clase del Padre, lleno de Gesed, gracia, y Emet, verdad. Son dos palabras hebreas, ¿ok? Entonces, hermanos, así vamos a empezar a descubrir realmente en qué momento nosotros debemos de recordar el nacimiento del Mesías. Y eso es una bendición muy grande. Aunque el nacimiento no formaba parte de las costumbres judías de la época, sino más bien la costumbre era recordar la fecha de la muerte de una persona. Para nosotros debe ser muy importante recordar cuándo nació el Mesías, porque pues Él es todo para nosotros. Amén. Ok, entonces la Biblia nos va a dar algunas pautas interesantes. Ustedes me van a ayudar. Alguien busque Lucas 2:4, alguien más Mateo 1:1 y alguien más Mateo 1:18. Prontamente, por favor. Ok, si alguien tiene Lucas 2:4, se pone de pie y lo lee. Perfecto, gracias. José, Joseph y Miriam, o traducido al español, José y María, ellos eran del linaje real, eran de la descendencia davídica, ¿ok? Por lo cual ellos tenían promesa de que de su descendencia nacería el que habría de ser el Rey eterno, el príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno,
admirable consejero. Isaías 9, 6 y 7, ahí están los pasajes que hablan de ese que habría de nacer. Entonces, esto confirma la escritura, porque quien sea el Mesías verdadero debe proceder del linaje de David. ¿Ok? Esa es la promesa que Dios le dio a David, al patriarca David. Entonces, ahora vamos a Mateo 1:1. Ok, una vez más está confirmado que él es hijo de David, es decir, que viene de la descendencia de David. Ok, que él viene de la descendencia de David, que él es el que tiene el derecho legal de ser el rey de Israel. Ahora, hermanos, con las investigaciones arqueológicas y con toda la profundidad que merece la escritura, se ha llegado a descubrir y se ha llegado a postular que el linaje de Mateo capítulo 1 no es el linaje de José, el esposo de Miriam, sino que es el linaje de Miriam o María. ¿Ok? Eso es un descubrimiento, porque al final de los versículos una palabra, una letra cambia todo el significado. Con los hallazgos arqueológicos se ha llegado ahora a comprender que más que referirse a la genealogía por parte de José, está refiriéndose a la genealogía por parte de María. Porque, ¿verdad? Quienes conocen las genealogías judías o hebreas, porque el judío siempre ha llevado su árbol genealógico, o la mayoría de las veces, si no se lo han destruido, lo tiene. Entonces, en toda esa profundidad de conocimiento han llegado a tener ciertas conjeturas en contra de las genealogías, porque dicen que hay errores en las genealogías porque no son las que le corresponden en el caso de José. Entonces, aquí hay una gran aclaración, que, hermanos, muy probablemente estemos ante la genealogía de María. Bueno, eso es un dato nada más, ¿verdad? Un dato que ustedes deben de ir captando. Vamos ahora a lo que dice Mateo 1:18. ¿Quién lo quiere leer? Puesto de pie. Que es, dicho, traducido en nuestro idioma, el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, este versículo también es contundente para entender, hermanos, mucho del nacimiento, porque, hermanos, la credibilidad que el escritor del Evangelio de Mateo, que al parecer es el Mateo que se ha encontrado uno en hebreo, ¿verdad? Con sus pro y sus contras, como todo hallazgo arqueológico. Pero de los evangelios que se tienen en griego y en otros idiomas, este evangelio de Mateo, el Mateo Chentop por el escritor, ¿verdad?, es en hebreo. Entonces, aún este descubrimiento no equivale al original, porque los originales de la escritura pues aún siguen sin descubrirse, o quizás no existan ya. Solo Dios sabe por qué, pero como dijimos alguna vez, Él tiene un propósito bueno. Pero dice que fue concebido por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, este nacimiento y este versículo, cuando dice el nacimiento de Jesucristo fue así, está acentuando o está haciendo cierto hincapié, ¿verdad?, en que algo aconteció muy particular. Entonces, miren, acorde al relato desde el verso 1 de Mateo 1:1, Yeshua, el Ben David, el hijo de David, hijo de Abraham, y llegar al verso 18 cuando se nos dice concebido por el Espíritu Santo, si entendemos que esta genealogía le corresponde a María, entonces entendemos que su nacimiento fue
por el verso 18 fue un suceso sobrenatural. Y un suceso sobrenatural en la concepción del Mesías es porque no hubo una participación de un hombre. ¿Ok? Entonces tiene mucho de coherencia el entenderlo así, ¿verdad? Bueno, ok. Entonces en este detalle no quiero ahondar, porque bueno, hay mucho que plantearse, hermanos. Hay mucho hoy. Bueno, yo se los comento a ustedes, pero hoy hay muchos planteamientos, muchas preguntas sobre este acontecimiento, porque cómo puede ser él el hijo de David, ¿verdad? Y a la vez no haber sido nacido de un padre biológico, sino del Padre Celestial, ¿ok? Entonces, bueno, de eso no tenemos mucha prisa, pero creemos a lo que dice la Escritura, ¿sí? Entonces, sencillamente, hermanos, él tiene todo el derecho legal, toda la legalidad de ser el rey de Israel y de sentarse en el trono de David su padre. Él lo tiene por ser el Hijo de Dios. Denle un aplauso al Señor, hermanos. Están muy serios. Entonces, esto es una fiesta, porque Jesús nació, ¿verdad? Jesús nació y vamos a seguir la pauta de la Escritura. Entonces miren, hermanos, Lucas 1 del 1 al 4, quien quiera leerlo. Que la Escritura nos guíe, nos enseñe, nos muestre. Lucas 1 del 1 al 4. Que la Escritura nos convenza. Este verso creo que es otro verso. Lucas 1 del 1 al 4. De todas maneras, ahí reténlo. Gracias, hermana. Otra vez, a ver. Bien, ok, estamos leyendo este pasaje, hermanos, porque el único fundamento veraz que nosotros poseemos para definir o para decir que algo es verdad es la Escritura. Y el trabajo que hicieron los escritores del Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de verdad que fue un trabajo presencial. Es decir, como él dice, lo que nuestros vieron sus ojos y fueron hechos ministros, ¿sí? O sea, tal y como se nos enseñó, así es la veracidad que encontramos en la Biblia, en los evangelios, es tal porque el mismo escritor está diciendo, mira, así se enseñó y los discípulos, los que estuvieron ahí, lo vieron. Y Lucas, como profesional, hizo la labor de investigación y de confirmación y de evidenciar toda una labor para que dijese él, para que conozcas bien la verdad de las cosas. Este es mi punto. Por eso estoy hablándoles en la fiesta de los tabernáculos de la verdad del nacimiento del Mesías. Y bueno, pues ciertamente, hermanos, heredamos una costumbre cristiana que es una tradición que contiene verdad, pero que también contiene algunos datos equivocados. Y saben que hablamos de la Navidad. La Navidad viene de una palabra latina que es natividad, y natividad significa nacimiento, ¿verdad? Natividad, nacimiento de, ay, se me olvidó, natividad, nacimiento de vida. Eso es lo que significa natividad, traduciéndolo a nuestro idioma, porque en otros idiomas es otro rollo. El Christmas es otra definición, ¿ok? El Merry Christmas en inglés es otro asunto, la palabra. Pero nosotros que hablamos el idioma castellano, que está relacionado con el latín, entonces, hermanos, hay un poquito más de certeza en los conceptos. Natividad, nacimiento de vida.
Entonces el mundo entero recuerda el nacimiento de Jesús, pero por la tradición cristiana, ¿verdad? De la tradición cristiana de siglos atrás, que alguien, ¿verdad?, postuló, y que muy probablemente fue dentro de la Iglesia Católica, un sacerdote que postuló y tomó una fecha y dijo, esta es la fecha del nacimiento, con todo un contexto cultural pagano, ¿ok? Pero estableció una verdad, que Jesús nació, ¿verdad? Y después se le fue vinculando a esa celebración con el árbol de Navidad y con el Santa Claus, etcétera, 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 ¿verdad? Y parece que cambió pues el propósito verdadero. Entonces, hermanos, una cuestión de verdades y mentiras que vienen a ser solo una tradición. Pero nosotros vamos a extraer lo que dice Lucas. Digan conmigo: para que conozcas bien la verdad de las cosas en las que has sido instruido. Si nosotros hemos creído en Jesús, hermanos, si la Escritura nos da la pauta para saber probablemente a qué época fue su nacimiento, vamos a hacerle caso a la Biblia. ¿No lo creen? A ver, vamos a en Lucas 1 del 5 al 24. Por favor, en voz alta y fuerte. Ahora sí. Ok, una pausa, perdón. Aquí, este detalle, hermanos, mucha gente lo ignora. Ahorita vas a seguir leyendo, ¿sí? Mucha gente lo ignora, pero actualmente, hermanos, ya hay información clara de cómo estaba organizado el sacerdocio levítico para la atención al templo. Recuerden, ¿verdad? O investiguen, hermanos, en la Biblia, el rey David, ustedes saben que él, ¿verdad?, estableció el orden sacerdotal de la administración. Entonces, desde la época de David, dice el libro de Crónicas, que se establecieron 24 grupos, ya que había una cantidad inmensa, miles de ministros para el templo. Entonces David lo organiza y les da las fechas en que cada uno le tocaba la administración en el tabernáculo. O sea, a partir de aquí comienzan, hermanos, las 24 órdenes o clases, ¿verdad? Y el 24 es un número simbólico, importante y profético. Entonces establece 24, por eso hay 24, vaya, relacionando las cosas, 24 ancianos. Entonces, 24 clases, órdenes en las que ellos entraban en su jornada, salían y luego entraba otro, y así hasta que le tocaba. ¿Ok? Entonces dice la escritura, Zacarías, dice, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. La clase de Abías, hermanos, le correspondía es decir, del grupo de Abías, según los calendarios, en la fecha del mes de junio. ¿Ok? Entonces, con esta pauta y la información actualizada de cuándo le correspondió la clase de Abías, te da esa fecha. Y esa, por eso lo menciona aquí, es una pauta importante para confirmar una vez más, ¿verdad? El nacimiento del Mesías.
Ok, una pausa aquí una vez más. ¿De quién estamos hablando, hermanos? Del nacimiento de Juan el Bautista, ¿verdad? Y cómo en esta fecha el ángel se le aparece y le dice: tu mujer quedará embarazada. Ok, entonces unos días más, pero ya está la profecía, que no se sabe con exactitud, pero pues hay que contabilizar. Ahora sí, los versos a los que queremos llegar. Después de aquellos días concibió su mujer Isabel y se recluyó en casa por 5 meses y 7 meses. Pausa aquí. Si más o menos, porque no es exactamente en este mes, y dice todavía pasados unos días, ¿ok? Digamos casi al siguiente mes. Pasados 5 meses, ¿qué mes caería? 5 meses. Ok. Ok, de junio, pero digamos como dice pasados unos días, porque Zacarías tenía que llegar a su casa, ¿no? Ajá, por eso es que apuntamos allí, aproximadamente. Todavía no nace. Ahí la escritura te va a decir, ok, apenas llevas 5 meses. Perfecto, ahora sí, adelante. Después de aquellos días concibió su mujer Isabel y se recluyó en su casa por 5 meses, diciendo: había hecho conmigo el Señor en los días en que no quitar mi afrenta entre los hombres. Y el verso 26 ahora, por favor. Sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, Ok, sí, sí, por favor, porque, una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. ok, Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando lo oyó, se turbó con sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ok. Ahí nada más, pausa. Al sexto mes, ¿de quién? ¿Cuál es la referencia del sexto mes? ¿A qué se refiere? Exactamente, ¿verdad? Por eso Juan el Bautista, que es su primo, es mayor en edad que el Mesías, porque nace primero que el Mesías, ¿de acuerdo? Pero por eso el escritor de Lucas nos va diciendo los meses. Me dijo el quinto mes, ahora el sexto mes viene el ángel y le profetiza a María que ella, ¿verdad?, va a concebir un hijo en el sexto mes de, ¿ok? Entonces por eso estas fechas son importantes. Ahora vámonos al 39 al 42, por favor. En aquellos días, levantándose María, Sí. fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó hablando y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, porque se me concede esto a mí, que la madre del Señor venga a mí. Ok, sí, perdón. Eso significa que ¿qué? Que aquí María ya estaba embarazada, ¿verdad? Entonces por eso dice en aquellos días, y el relato viene del sexto mes, ¿ok? No se sabe el día exacto, pero sí días más, días menos. O sea que al sexto mes ya María estaba embarazada, ¿ok? Ahí va diciendo al quinto mes, al sexto mes. Por eso, hermanos, obtener el cálculo del nacimiento del Señor no debe de resultar tan complicado, pero la pieza clave es la que se nos da desde el principio, cuando se nos dice que cuando Zacarías entró al tabernáculo, según el orden de Abdías, que es su descendiente y él viene de esa familia, le correspondía. Eso es lo que da la pauta. Y otras referencias bíblicas, pero para tener más precisión. Ahora vamos a leer versos 56 al 59. Ahí mismo, por favor. Se quedó María con ella como 3 meses, y después se volvió a su casa. 3 meses después, María se volvió a su casa. En 3 meses después, ¿qué pasa?
Perfecto, ¿no? Nace Juan el Bautista. ¿Sí? Ok. 3 meses después nace y ya llevamos, vamos haciendo la cuenta. Entonces, hermanos, 3 meses después es la fecha de marzo. Por eso está aquí anotado. ¿Ok? Primero Zacarías y después se encuentran las primas. Se encuentran y ahí, ¿verdad? La bendición. Y luego nace Juan el Bautista en estas fechas. Ahora ya nada más es pasar de esa fecha, ¿cuánto tiempo más? 6 meses más. Y entonces llegamos a septiembre, octubre, aproximadamente. Entonces, hermanos, saben que hay una costumbre, parece que hay una costumbre que se dice que Juan el Bautista nació en la fiesta de Pascua. ¿Sí? Hay otra costumbre que dice que el rey David nació en Pentecostés. Pero sí, de acuerdo a esto, muy probablemente en esos días, porque esas fechas, hermanos, son las fechas de las fiestas de primavera. ¿Ok? Vamos a leer Lucas 2 del 1 al 7. ¿Qué dice? Gracias. Ok. Hermanos, algunas de las razones por las que al llegar a la ciudad de Belén no hay lugar para ellos. Una de las razones es porque a la época de su nacimiento está en Israel la tercera peregrinación de todo el pueblo de Israel, en Israel y fuera de Israel. ¿Sí? Entonces, a la época del Mesías podríamos estimar que hay más o menos 3 millones de habitantes en la tierra de Israel, como el pueblo judío, pero también afuera de la tierra de Israel hay más o menos 3 millones de habitantes. Entonces ellos saben que tienen que, por mandamiento, subir a Jerusalén, ¿sí? A la fiesta del Yom Kippur, el día del perdón. Entonces imagínense la multitud de gente que hay en Belén y Jerusalén. Están cerquititita, hermanos, son distancias muy cortas, ¿okay? Puede ser una gran razón, una clara razón por la que no hubo lugar para ellos. Sí, cuando Augusto hace su edicto tiene que cumplirse, porque Israel tiene que subir a Jerusalén. Ellos no van a Jerusalén, ellos van a Belén, el lugar de nacimiento de José y donde nace el Mesías, ¿no? ¿Sí? Ellos suben para empadronarse, ellos no suben no está diciendo la escritura que suban por otro motivo, pero los días a los que corresponde esto son los días de los tabernáculos, ¿ok? ¿Sí? Así es, claro que sí. ¿Quieres avanzar la otra diapositiva, Jaciel? Así es. Exacto. Adelante. Ok. Sí, muy probablemente puede ser que la traducción al castellano haya llegado a esta idea, es decir, a esta idea, ¿verdad? A esta idea de que en el establo
como no hay un lugar, pues ahí entre los animales, y ahí había un pesebre que resulta ser el lugar donde ponen el alimento para los animales. Entonces, hermanos, en primer lugar, esto pues es totalmente antihigiénico. Segundo lugar, de acuerdo a las normas, a las propias normas del pueblo judío, no era aceptable esta circunstancia. Podríamos decir, bueno, pues era una emergencia y tenían que encontrar algún lugar, pero miren, yo creo que la escritura no tiene errores, sino la escritura está de una forma tan perfecta y tan unida, que un suceso tan relevante Dios no lo va a dejar pasar solo porque sí. Lo que sí puedo decirles, hermanos, es que por algo Dios siempre ha querido que ciertos acontecimientos se recuerden constantemente. Y una evidencia de esto es que el Mesías naciera en una fecha importante para el pueblo de Israel, y una fecha establecida por Dios, en la que Él quiere que su pueblo se reúna y haga un tabernáculo. Y como dijimos, que Él naciera, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, implica, hermanos, precisamente que Él viniese a ser su lugar de morada o habitación aquí en la tierra. Entonces, ¿verdad? Que haciendo una referencia a un tabernáculo, a un lugar, a una casa, a una enramada, eso es, ¿verdad? La relación que tienen las palabras. Por eso empecé diciéndoles que el Evangelio de Juan es un evangelio escrito en un nivel de escritura hebrea más alto que el nivel convencional que pudo haber sido escrito, y que entre sus textos está encerrada la verdad acerca de cuándo realmente nació el Mesías. Y, hermanos, para ir concluyendo este tema en cómo recordar el nacimiento del Mesías, ya leímos el pasaje de Juan 1, que también habla, ¿verdad?, acerca del nacimiento del Mesías en una perspectiva diferente a la natural, ¿ok? Está viendo una perspectiva celestial. Ahora, si ustedes pueden contrastar esto con esto, se van a dar cuenta que la tradición, aún siendo una tradición de lo que, por ejemplo, aquí en México el 6 de enero que se hace, ¿y qué más? Y se pone el nacimiento, se pone el nacimiento. ¿Y cómo es el nacimiento? O sea, y hermanos, la representación gráfica tradicional no está lejos de lo que en la fiesta de los tabernáculos se hace, ¿no? Al menos yo estoy convencido de esto. No los quiero, ¿verdad?, obligar a que piensen como yo, pero sí que se convenzan de que hay una gran similitud en esa representación a la representación real. Sí, hay una gran similitud, simplemente que aquí no fue en el establo, ni fue en la época de invierno, ni fue entre los animales, sino fue en una época cálida en Jerusalén. Porque, hermanos, en Jerusalén en diciembre nieva, ¿ok? Y cae una buena capa de nieve en Jerusalén en diciembre. Pero en esta época, hagan de cuenta que como aquí estamos sintiendo la calidez, por eso la narración después de los ángeles y los pastores pastorean a las ovejas en la noche. ¿Por qué? Porque el clima es cálido. Ellos no expondrían a los animales al frío, no tiene ningún sentido, no podrían comer. Entonces es lógico que debe ser una época del año donde pudieran estar los pastores con las ovejas a la medianoche y verse las estrellas. Exacto. Entonces, si estaban velando era porque el clima estaba padrísimo, como estos días. Veían las estrellas, veían la luna llena, ¿verdad? Y ahí se manifestaron los ángeles. Esa época no es en diciembre en Jerusalén, esa época es antes, esa es la época del otoño, todavía no entra el invierno allá. Y miren, hermanos, esa representación tiene tanta similitud. Es decir, que el Mesías hizo su tabernáculo o nació en una suca, en una enramada, ¿sí? En un tabernáculo, en una casa, según la fiesta de los tabernáculos, en una casa hecha de ramitas, de ramas, provisional.
así fue la historia y yo creo que esa es la verdad. Vamos a darle al Señor un fuerte aplauso por eso. Póngase de pie. Dice aquí, les leo por si está muy chiquito: ¿cómo recordar el nacimiento del Mesías? Quitando a la añadidura pagana a este evento. Segundo lugar, dando gracias a Dios por el Mesías Yeshua. Tercer lugar, aprendiendo más sobre la vida del Mesías, claro, nos interesa. Cuarto lugar, creyendo en Yeshua Mashiach con todo el corazón. Y finalmente, celebrando la fiesta de los tabernáculos, porque es la fiesta del Mesías. Porque todas las fiestas bíblicas, todas tienen que ver con Él. Y qué más, hermanos, que Él naciera en una fiesta de los tabernáculos, que Él muriera en una fiesta de Pascua, que Él resucitara en la fiesta de las primicias, que el Espíritu Santo descendiera en la fiesta de Pentecostés. Una evidencia clara de lo sobrenatural de Dios. Pongámonos de pie. Sí, tienen diferentes nombres: tabernáculos, cabañas, enramadas, en fin. Bendito sea el Señor. Vamos a orar unos momentos.